¿Qué es el software? El software es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Considerando esta definición, el concepto de software va más allá de los programas de computación en sus distintos estados, código de fuente, binario o ejecutable. También su documentación, los datos a procesar e incluso la información de usuario forman parte del software, es decir, abarca todo lo intangible, todo lo no físico relacionado. Historia del software. En los primeros años del software, las actividades de elaboración de programas eran realizadas por una sola persona, utilizando lenguajes de bajo nivel y ajustándose a un computador en especial que generaba programas difíciles de entender. Aún hasta para su creador, después de algún tiempo de haberlo producido, esto implicaba tener que repetir el mismo proceso para desarrollar el mismo programa para otras máquinas. El término software fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey en 1957. Bueno, el software se divide en software de sistema, software de programación, software de aplicación. El software de sistema se llama software de sistema o software de base al conjunto de programas que sirven para interactuar con el sistema confiriendo el control sobre el hardware, además de dar soporte a otros programas. El software de aplicación son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas, procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, sistema de gestión de datos u otros tipos de software, especialmente como software médico, software educativo, editores de música, programas de contabilidad. A continuación, el software de programación. El software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al desarrollador informático escribir programas usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. Este tipo de software incluye principalmente compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, depuradores, editores de texto y un entorno de desarrollo integrado que contiene las herramientas anteriores y normalmente cuenta con una avanzada interfaz gráfica de usuario. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos se define como un fichero en el cual se almacena información en campos o delimitadores, teniendo acceso a ella posteriormente tanto de forma separada como de forma conjunta. Se utiliza normalmente para recoger grandes cantidades de información, por ejemplo, el listado de nombres y apellidos de alumnos de varios cursos. Principios de la base de datos. En primer lugar, permite a los usuarios avanzados acceder a algunos recursos internos del programa para configurarlo. Indica la compatibilidad entre los distintos sistemas gestores de bases de datos. Características de la base de datos. Independencia de los datos, es decir, que los datos dependen del programa y por tanto cualquier aplicación puede hacer uso de los datos. Reducción de la redundancia. Llamamos redundancia a la existencia de duplicación de los datos. Al reducir esta al máximo, conseguimos un mayor aprovechamiento del espacio y además evitamos que existan inconsistencias entre los datos. Las inconsistencias se dan cuando nos encontramos con datos contradictorios. Seguridad. Debe permitir que tengamos el control sobre la seguridad de los datos. Se visualiza normalmente como una tabla de hoja de cálculo en la que los registros son filas y las columnas son los campos como un formulario.
Permite realizar un listado de la base de datos, permiten la programación a usuarios avanzados. Además, las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando o la utilidad de la misma, según la variabilidad de los datos almacenados. Bases de datos estadísticas. Estas son las bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se puedan utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. Segundo lugar, base de datos dinámicas. Estas son las bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado, adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de una tienda de abarrotes, una farmacia o un videoclub. Según el contenido, bases de datos bibliográficas. Solo contienen un subrogante, representante de la fuente primaria que permite localizarla. El registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición de una determinada publicación. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no estaríamos en presencia de una base de datos a texto completo,